Bueno, seguimos con la segunda parte de este tema, ¿no? Las relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita, siempre teniendo en cuenta o teniendo como propósito, como vista, la alfabetización inicial, ¿no? Entonces, recién habíamos hablado en el video anterior la diferencia entre lengua y lenguaje. Después hablamos que la lengua escrita es autónoma, no es una extensión de la lengua oral, sino son dos lenguas diferentes. No necesitamos una para usar la otra, es decir, hay personas que solamente usan la lengua oral y otras personas que solo usan la lengua escrita o que tienen más facilidad en una que en otra, ¿no? Pero son autónomas, una de otras son autónomas. La segunda característica que nos llevó un poquito más de tiempo a explicar es que ambas son articuladas, ¿no? Esa articulación que se da al nivel de las palabras, que son las unidades significativas, depende cómo las combinemos, es lo que queremos decir. Y también la articulación, y esta es la que yo les decía más nos interesa, que se da a nivel de los fonemas y los grafemas, que son unidades no significativas, o sea, solitas no significan nada, y depende cómo estén combinadas, es a lo que nos vamos a estar refiriendo o es lo que estemos significando, ¿no? Y ahí yo les daba el ejemplo de gato y pato, que cambiamos un fonema y cambia totalmente el significado. La siguiente característica que tienen en común las dos es que son complementarias. Se usan indistintamente en diferentes situaciones. Hay momentos en que yo elijo usar la lengua oral, como ahora, o sea, yo podría, por ejemplo, haber decidido hacerles un apunte, ¿sí? Pero preferí hacer estos videos usando el lenguaje oral porque me parece que es mucho más ameno y es más cercano, más cálido, si se quiere, en este caso, que un texto escrito. Ahora, si yo tuviera que presentar un trabajo, por ejemplo, un proyecto al ministerio, y yo no le voy a mandar el proyecto explicado en un audio o en un video de YouTube. Ahí sí, yo tengo que hacerlo en forma escrita, ¿no? Entonces, las dos pueden transmitir el mismo mensaje y uno, depende de la situación, elige o lo hago en forma oral o lo hago con la lengua escrita, ¿no? Entonces, en ese sentido son complementarias. A veces sucede, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda un poquito más. A veces pasa que me dicen, profe, yo no entendí lo que hay que hacer en tal consigna, ¿no? Un mensajito escrito de WhatsApp. Entonces yo le contesto, tenés que hacer esto y esto. Y la alumna o el alumno me contesta, sí, pero no entiendo bien. Entonces yo ahí digo, bueno, no le voy a volver a escribir, le voy a hablar, porque cuando uno habla puede explicar más y más rápido que cuando uno escribe, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí se ve bien la complementariedad de una con otra. La lengua oral puede ser complementaria de la escrita en algunos casos y en otros casos la lengua escrita puede ser complementaria del oral. Y en la siguiente, y en donde nos vamos a detener un poco más, la siguiente característica y última característica que tienen en común y que explica cómo es la relación entre la lengua oral y la lengua escrita es que ambas lenguas son paralelas. ¿Qué significa esto? Significa que a cada unidad de la lengua escrita le corresponde una unidad de la lengua oral y viceversa. A cada unidad de la lengua oral le corresponde una unidad de la lengua escrita. Es decir, si yo digo una palabra, ¿no? Si digo gato, y yo estoy dictando, ustedes van a escribir una combinación de grafemas que corresponde a esos fonemas, ¿no? O sea que una palabra
En lengua oral le corresponde una palabra en lengua escrita y, acá sería lo que a nosotros más nos interesa, teóricamente a cada fonema le corresponde un grafema. Yo digo, el ejemplo que decía hoy, gato y pato. Si yo digo gato y ustedes tienen que escribir, van a escribir con G. Ahora, si yo digo pato, no van a escribir con G, van a escribir con P. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este paralelismo no es perfecto. En ninguna lengua es perfecto. Hay lenguas donde el paralelismo es mayor. A esas lenguas se las llama transparentes. Y hay otras lenguas donde el paralelismo es mucho menor. A esas lenguas se las llama opacas. Por ejemplo, el inglés es una lengua opaca, ¿no? Porque no siempre a un mismo sonido le corresponde un mismo grafema, o un mismo grafema tiene muchos sonidos, tiene muchas formas de pronunciarse de acuerdo a donde esté. El español, por suerte, es dentro de todo, una de las lenguas que es menos opaca, o sea que está más cerca de ser transparente, pero así todo hay dificultades. Entonces, ¿cuáles son los problemas que aparecen en la alfabetización? Por un lado, hay un problema que se da a nivel de palabra. Fíjense, cuando nosotros hablamos, cada vez que hablamos, decimos una frase, por ejemplo, esa frase es una secuencia, es una cadena ininterrumpida, ¿sí? Si yo quiero decir, mañana es sábado, yo digo toda una palabra a continuación de la otra. Todos hacemos eso. Nadie dice hoy es sábado. No hacemos una separación entre palabra y palabra. En cambio, en la escritura sí. Cada palabra va separada de la otra. Bueno, esto es algo que le cuesta mucho a los niños al principio, ¿no? Cuando empiezan a escribir, ustedes van a ver, cuando vayan a hacer en el futuro observaciones y les toca un primer grado o un segundo grado, van a observar que hay niños que todavía escriben una palabra al lado de la otra, todo seguidito, como que no hay, no hay espacios libres. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar? Y acá vendría otro cartelito luminoso. La segmentación de palabras debe ser enseñada. Tenemos que enseñarle a los chicos que cuando se escribe es diferente a cuando se habla. Entonces, fíjense cómo acá empiezan a aparecer cosas, ¿no? Cuando uno habla, las palabras se dicen todas seguidas, pero cuando se escriben separadas. Bueno, y para eso hay técnicas que después vamos a trabajar. Pero en principio, lo que a mí me interesa es que ustedes empiecen a ser conscientes de determinados problemas que en este caso tienen que ver con el paralelismo. Bueno, y el resto de los inconvenientes o de los problemas se da en la relación fonema-grafema, porque, como decíamos recién, no siempre se corresponde. Si yo digo casa, yo no sé si estoy hablando de la vivienda o estoy hablando de la acción de ir a cazar un animal, ¿no? Entonces, en los dos casos, la palabra la pronunciamos igual, pero sin embargo, en un caso se escribe con S y en otro se escribe con Z. Eso, por ejemplo, en España, esa diferencia no existe, porque en España dirían caza. Pero nosotros no hacemos esa diferencia entre la S y la Z. Entonces, a un sonido, uno de los problemas es, a un sonido le corresponden dos grafemas. Si yo escribo chancho, el sonido ch se escribe con dos grafemas. Si digo lluvia, el sonido ll se escribe con dos grafemas, dos L, la L, que son dos L's. Entonces, ese sería un inconveniente a tener en cuenta. Otro inconveniente es, a un sonido, como en el caso de casa y casa, a un sonido le corresponden dos grafemas o tres posibles. El sonido S, por ejemplo,
casa de vivienda, casa de cazar y cacería, que se escribe con C, y sin embargo el sonido es S, nosotros no hacemos diferencia. La B larga y la B corta, o la B y la V, si queremos ser un poco más, más técnicos en el nombre de la letra, ¿no? No existe eso que a veces hacen las maestras, vaca, bebé, porque nadie habla así. Entonces tenemos, y acá fíjense, en esto está lo que mencionábamos en el video anterior, hacemos depender la lengua escrita de la lengua oral y encima de una lengua oral falsa que no existe, porque nadie dice vaca y bebé o beso. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Y tenemos que trabajar la memoria visual. Bueno, eso va a ser tema de un poquito más adelante, pero ese es otro problema. A un sonido, 2 grafemas. Otro problema que suele aparecer, más que nada es tema de segundo grado, no de primero, el uso de las mayúsculas. Que en la lengua oral no existen mayúsculas, pero sí existen en la lengua escrita, y eso también hay que enseñarlo. Otro problema es, a un grafema no le corresponde ningún fonema, que es el caso de la H, ¿no? Todos decimos, la H es muda, ¿sí? Onda, por ejemplo, si yo me refiero a la onda de matar pajaritos, esa onda es con H, pero si hablo de las ondas del mar, esa onda es sin H. Y sin embargo, no hay ningún elemento que me oriente o que me diga que en un caso, salvo el significado, que en un caso va con H y en otro caso va sin H. Entonces, bueno, ahí también tenemos que hacer un trabajo fino. Por otro lado, otro problema, los fonemas que no son sucesivos y que no son letras, que no son grafemas. Por ejemplo, la tilde, los signos de puntuación, que son, a estos elementos se los llama suprasegmentales, ¿no? Lo van a encontrar por ahí. Ahora, sin embargo, la tilde sí aparece en la lengua oral en cuanto al acento, ¿no? No es lo mismo pérdida que perdida, pero todas las palabras tienen acento, pero algunas llevan tilde y otras no llevan tilde. Bueno, eso por supuesto que en primer grado, en segundo grado no vamos a trabajar reglas de acentuación, pero sí vamos a trabajar de manera blanda, ¿no? Vamos a trabajar que, bueno, determinadas palabras se les pone esa rayita que se llama tilde para que suene más fuerte esa sílaba. Bueno, este sería todo el panorama, ¿no? Entonces, la lengua oral y la lengua escrita, que son 2 lenguas distintas. Aprender a escribir es como aprender otro idioma. Eso es lo que uno tiene que tener en mente en el momento de alfabetizar. Es como si nosotros quisiéramos aprender el lenguaje de señas, ¿no? No sirve lo que sabemos de la oralidad y la escritura. Tenemos que aprender otra cosa. Bueno, y lo mismo le pasa al niño que llega a primer grado sabiendo manejar, siendo un usuario ya bastante competente de la lengua oral, pero que tiene que aprender a usar otra lengua, que es la lengua escrita. Y que no solamente es una lengua, sino que esa lengua escrita es la entrada, lo habilita a ingresar a otra cultura, que es la cultura escrita, que es distinta a la cultura oral, que también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué van a hacer ahora ustedes? En el aula yo voy a dejar una clase virtual, o sea que tiene un formato que está hecho pensando en alumnos que estudian a distancia, donde se desarrollan estas cuestiones que yo estuve explicando,
Entonces, primero, obviamente, tienen que escuchar los videos y de los videos van al texto. Prestan atención especialmente a los conceptos que yo estuve explicando. De pronto aparecen otros que son un poco más complejos. Esos los leen, pero bueno, no los vamos a tener en cuenta, por lo menos por ahora. Y la tarea que va a aparecer también en el aula virtual es que van a tener que hacer un pequeño glosario de 5 o 6 palabras claves que tienen que ver con esto que explicamos, y que ustedes tienen que poner la definición, pero no copiar la definición del texto, sino que la tienen que escribir con el discurso de ustedes, con sus propias palabras, ¿sí? Recuerden siempre que cuando uno lee algo y eso lo reformula, lo dice con las palabras de uno, es allí cuando comienza la construcción del conocimiento, cuando uno se va apropiando, lo hace suyo ese conocimiento porque en cierta forma lo traduce a su forma de hablar. Y eso lo van a subir a una pizarra como la que trabajaron el otro día, pero distinta, que les voy a poner el enlace, de Padlet. Nos vemos la próxima y bueno, como siempre, ustedes saben, cualquier duda, me mandan un mensajito.